Bien. ¿Listo? Bienvenido a este nuevo episodio. Hoy me gustaría que me platicaras un poquito sobre tu vida laboral, sobre cuál fue tu primer trabajo, cómo elegiste carrera y cómo ha sido tu trayectoria ahora que te jubilas. Uy, pues esa sí es una historia muy larga. Empecé a trabajar pues muy joven, muy chico. Este, Apurado por las circunstancias, porque la verdad es que en la prepa fui medio vago. Bueno, en la secundaria no era vago, pero de todos modos tuve que trabajar. Pero ahí trabajaba más en las vacaciones. En las vacaciones, me acuerdo que, digo, a tu abuelita le dije, bueno, que quería unos zapatos nuevos. Y le dijo, pues me dijo, dile a tu papá. Mi papá le dije, oye, pues es que quiero unos zapatos más nice que los del tianguis. Y me dijo, sí, para estas vacaciones y nos vamos a trabajar. Y entonces mi papá pues era chofer de un camión de la Electropura y pues me llevó a cargar garrafones todas las vacaciones. Entonces, la verdad, mis respetos para esos señores. Es una absoluta y verdadera chinga. Y creo que me sentía muy sabroso porque hacía mucho ejercicio. No, nada que ver. O sea, yo me paraba a las 5 de la mañana, tu abuelito, llegábamos aquí a las 5 o 6 de la tarde, comíamos y a dormir desde esa hora. Y al otro día sí yo decía, ay, me despertaba mi papá y decía, ya vámonos, ¿no? Decía, ay, sí, me acabo de dormir. Entonces, esos zapatos me costaron muy caros. Después, a las siguientes vacaciones, me fui a trabajar, pero con mi tío, el hermano de mi mamá, mi tío Alberto, que tenía una fundición, y ahí me tocó pues, hacerla de obrero, o sea, de todólogo, ¿no? Desde barrer, limpiar, y aprendí a agarrar toda la herramienta, ¿no? Afortunadamente, mi tío tenía poco trabajo y su hijo, mi primo, que fue mi amigo de toda la vida, con él me tocó trabajar y entonces ya jamás quise regresar con mi tío. Ya todo el tiempo trabajé en varias temporadas y ocasiones, trabajé con él, con mi primo. Y era agarrar el esmeril, aprender a hacer fundición, a soldar, a manejar el taladro, a manejar todas las herramientas que hasta la fecha me ha servido de mucho. Entonces, pero seguí estudiando. Ahí sobre todo pues tenía que trabajar porque ya en la preparatoria, que era yo medio vago, tu abuelito me pidió mis calificaciones, que no se las podía dar porque estaban muy mal. Y entonces dijo, bueno, pues ya no te voy a dar dinero hasta que no me traigas tus calificaciones. Pues yo dije, bueno, pues hay que trabajar, porque no se las puedo enseñar así como están. Entonces, entré a trabajar también a un lugar donde hacían maletas, hacían serigrafía y hacían maletas deportivas. Yo tenía exactamente 16 años, tal vez entre 16 y 17, y yo tenía permiso de conducir. Entonces, el dueño del taller donde hacíamos las maletas no veía bien, pero pues él le tenía que manejar. Entonces, cuando se enteró que yo podía manejar, a ver, maneja. ¿Y traes permiso? Sí, a verlo. Eres el chofer a partir de ahora. Entonces, mis amigos, que tú conoces a alguno, ahí conocí a Ricardo, a Salomón, Okay. Ahí los conocí, trabajábamos ahí. Y ellos pues tenían que chambear cortando, estampando, cargando rollos de tela, y yo los veía. Porque yo era el que podía ir a cobrar, yo podía ir al banco a depositar los cheques, podía entregar facturas, y tenía un bochito y ahí echábamos las maletas y yo las iba a entregar.
Entonces mi trabajo ya había subido de categoría. Entonces yo trabajaba ahí en las mañanas, estudiaba en las mañanas de 7 a 11, entraba a trabajar a las 12 y salía a las 7 de la noche. Entonces así me eché un rato ahí mientras estaba ahí en la prepa, trabajando con mi primo en ese taller. Ahí me la fui llevando. Ya cuando entré yo a la universidad, entro en la tarde y entro a la universidad, a la Facultad de Contaduría y Administración, y entraba a las 4 de la tarde, de 4 a 10 de la noche, diario. Pero pues ahí todo el mundo trabajaba, ¿no? Y yo más que nadie tenía que trabajar. Entonces, hubo un amigo del compañero del fútbol que un día me dice, ¿no quieres trabajar? Sí, cara, me urge, ¿no? Ah, pues te espero en tal lado. Y resulta que él era subdirector en la Secretaría del Trabajo. Y entré a trabajar a la Secretaría del Trabajo como a los 18, 19 años, que en mi primer año de la universidad. Empecé ahí de burócrata, mi primer trabajo formal fue de burócrata con el gobierno. Y bueno, ahí aprendí algunas cosas, sobre todo muchas mañas, que de lo que no se debe hacer. Tanto así que yo me prometí que jamás iba a trabajar yo en el gobierno. Porque la verdad era una pérdida de tiempo, falta de reconocimientos, falta de seguridad, falta de muchas cosas. Pero decías, bueno, pues esto es lo que hay ahorita. Ahí estuve trabajando 2 años. A los 2 años fue el terremoto del 85 y se cayó la Secretaría del Trabajo. Y se acabó el trabajo. Y se acabó el trabajo. Nos trajeron ahí un par de meses dando de vueltas que hora para acá, que hora para allá, que hora para allá, pero no había cheques, no había lana. No había nada. No había nada. Yo dije, no, pues aquí me voy a pasar la vida investigando qué pasó. Y en una de esas ni recupero el trabajo, ¿no? Entonces ya de plano lo dejé por la paz. Y ese mismo año yo creo que, bueno, no, o sea, de septiembre a diciembre ya no trabajé. Y en enero, por mis buenas relaciones que tenía yo con una profesora de la universidad, me metí a trabajar a la universidad, en la UNAM. Entonces entré a trabajar a la UNAM. Entonces la UNAM me pagaba todos mis vicios y la escuela y todo. Era muy buen trabajo y trabajaba nada más de 9 a 3. En el otro trabajaba de 8 a 3, o sea que estaba ligeramente mejor. Y sobre todo que, pues bueno, yo llegaba a la universidad y pues ahí me pasaba todo el día allá. Estudiando y trabajando. Trabajaba en la mañana y luego ya nada más de ahí pues me echaba un brinquito a mi facultad hasta las 10 de la noche. En el otro trabajo, afortunadamente, me alcanzó para comprarme mi coche. Como a los 20 años me compré mi coche. Entonces, pues yo ya me iba a la universidad en coche. Y entonces ya cuando estuve trabajando yo ya en la UNAM, pues ya iba en coche. Ya me iba mejor. Y de todos modos era otro trabajo, pues a final de cuentas una institución, pues la UNAM es una institución gubernamental, no deja de ser una institución del gobierno, y el trabajo pues también parecido, ¿no? O sea, lo que yo hacía con estudiar hasta cuarto de primaria lo podías hacer, no necesitabas tener una licenciatura. Y todos los que estaban ahí trabajando conmigo eran mayores que yo, pues yo era un chamaco de 22 años y todos ya tenían 30, 35 años, con maestrías, y estábamos en el mismo nivel. O sea, yo ganaba buena lana ahí, por mis recomendaciones, no por mi habilidad, ¿verdad? Ahí estuve 2 años hasta que prácticamente terminé la carrera. Ya me faltaba casi nada cuando salí de ahí y entré a trabajar en una aseguradora. Yo siempre quise ser banquero, porque tenía muchos amigos que trabajaban en bancos. Iban de traje, muy elegantes y les iba muy bien en ese entonces. Y en ese entonces los bancos pagaban muy bien, había muchas prestaciones.
O sea, la primera prestación que te daban casi acabando de entrar, crédito para tu coche. Entonces, todos los que trabajaban en bancos traían coche nuevo. Y yo decía, güey, yo quiero ser banquero. Y a los 2, 3 años, crédito para su casa y había muy buenas prestaciones. Entonces, mi intención era ser banquero. Yo me acuerdo que en esa época, después de que salí de la universidad, me puse a hacer solicitudes de empleo en todos los bancos. En ese momento había habido como 20 bancos. Fui a todos. Presenté exámenes, exámenes psicométricos, entrevistas, y ninguno me aceptó. O sea, no me aceptaron, yo creo que también era el trámite un poco más tardado, pero como yo dije, bueno, ya, acabé y nadie me seleccionó, váyanse a la chingada, ya no quiero ser banquero. Y entonces, me acuerdo que estuve en una agencia de investigación de mercados, INRAMER, que se llamaba, una empresita chiquita de amigos, de amigos, o sea, todos los que se hacían ahí, ganábamos muy poquito, aprendíamos mucho, nos divertíamos más, no había lana, en la aseguradora yo renuncié porque no me gustó el ambiente, y como tampoco tenía yo responsabilidades ni nada, era muy buen sueldo, sí, las prestaciones eran igual que en los bancos, muy bien, o sea, creo que no aguanté ni un año. Me salí de ahí y me fui otra vez a la calle a buscar trabajo. Entonces anduve buscando en el periódico, anduve visitando empresas, anduve, como decía José José, rodando de aquí para allá, hasta que caí en esa empresita de investigación de mercados. Y la verdad es que aprendí mucho, le perdí miedo a muchas cosas. No ganaba dinero, pero sí aprendí a vender, sobre todo porque ahí andábamos vendiendo espejos y vendiendo aire, y con el tiempo pues a eso me dediqué, ¿verdad? Estaba yo trabajando con esa empresa cuando el amigo que me invitó a trabajar en ya había terminado la carrera, no me había titulado todavía. Cuando el amigo que me invitó a la Secretaría del Trabajo del fútbol, seguía jugando fútbol con él. Me dijo, oye, ¿no quieres trabajar en un despacho? Sí, quiero. ¿En cuál? Yo no sabía ni de despachos ni nada. Y entré a uno de los despachos más prestigiosos de México en aquel entonces, que era el despacho Roberto Casas Alatriste. Era una de en ese entonces, de las 8 firmas más grandes a nivel mundial. Okay. Bueno, Roberto Casas Alatriste era aquí en México, pero representaba una firma que se llamaba Coopers & Lybrand a nivel mundial. Y ahí empezó mi vida de consultor. Yo dije, bueno, ya probé muchas cosas, ya me equivoqué muchas cosas, ya digamos que fracasé en muchas empresas, y eso me gustó, la consultoría. Ahí entré como consultor, luego, entré en un programa de becarios, porque yo acababa de terminar la carrera, y entré como con 20 güeyes que acababan de salir de la escuela, sin haber trabajado, y yo ya tenía 4 años trabajando, 2 en la universidad, 2 en la Secretaría del Trabajo, 1 ahí en la Agencia de Investigación de Mercados. O sea, yo tenía mucha más experiencia que toda la bola de inútiles de mis amigos, ¿no? Cosa que me sirvió para destacar muy rápidamente en ese trabajo. Entonces, pues ahí fui creciendo. El primer despacho en el que trabajé fue ese. Después se convirtió en PricewaterhouseCoopers, PwC. Y cuando se da la fusión, yo me salgo. Porque yo quería meterme a la parte de sistemas y no me dejaron, y pues hice berrinche y me salí y renuncié, así. En ese entonces, uno de mis amigos, que casualmente es hasta tu padrino, Jesús Cuenca, él ya trabajaba en Videovisa, y entonces pues me dice, vente para acá, ya ahí te voy a Videovisa. ¿Y ahí qué hacían en Videovisa?
Videovisa era la empresa que en ese entonces las películas se rentaban y tenía muchos videocentros. Ok. Tenía dos formatos, Videocentro y Videovisión. Entonces, Videovisa tenía el acuerdo con los productores de los estudios, le compraba los derechos de las películas, tenía una fábrica donde reproducía los cassettes, y entonces aquí Videovisa le vendía a Blockbuster. Ok. Y a todos los demás, a toda la chiquillada de videocentros que había por todos lados. O sea, no había, yo te diría, en la Sur 16 había 4. Y había videocentros por todos lados. Bueno, y lugares de rentas piratas también había por todos lados, ¿verdad? Entonces, ahí estuve un par de años, entré como ya entré en un puesto más ejecutivo como subdirector. Después me cambié a otra área como subdirector también, pero ya de sistemas. Y ahí aprendí, ahí tuve contacto con SAP, la herramienta que, pues bueno, me dio de comer muchísimos años, todavía hasta la fecha. Entonces, pues todos nos metimos ahí a esa herramienta y ahí conocí a Rafa Mayor, a Arturo Camarillo, a A Víctor. Bueno, a Víctor lo conocí también en el primer despacho. Víctor no estuvo en Videovisa. Ok. Jesús Cuenca, Ángel Victoria, o sea, ellos nos conocimos en Videovisa. Y después, después de Videovisa, todos nos fuimos a trabajar a Deloitte. Pero cuando te digo todos, todos. Entonces, después de trabajar en Videovisa, yo acabé saliendo ahí como director de sistemas. Y me fui como consultor otra vez. Pero a diferencia de mi etapa en Price, que ahora es Price, en el despacho Casa La Triste, ahora me fui como consultor de sistemas, de SAP. Entonces, pues ya ahí teníamos otro pedigrí. Deloitte era un despacho, una firma muy elitista, ¿no? No te contrataba si no tenías maestría, si no hablabas inglés, si no habías estudiado en una universidad, de universidades privadas, públicas, nada. Y de repente nosotros llegamos como la escoria, o sea, de universidades públicas, con un inglés ahí, todo como el de tartamudeado, y pero con un conocimiento que nadie tenía ahí. Entonces, y en el mercado eso era, en ese momento, el boom. Entonces éramos nosotros, pues, la joyita de la corona, porque esa área empezó a crecer. Ahí en Deloitte estuve yo como 7, 8 años, esa ocasión, y pues anduve paseando por todos lados, ¿no? Hice proyectos. Viajando. Ahí, por ejemplo, en el otro despacho me tocó viajar, pero aquí al interior del país, y una vez que fui a hacer un proyecto con el Banco Mundial, me fui a República Dominicana. Con este despacho de Deloitte, pues ya me tocó viajar a Estados Unidos, a todo Centroamérica, prácticamente todo Sudamérica, fui a trabajar a España, a Francia, me tocó hacer proyectos en muchos lados, ¿no? Entonces, ya para entonces mi inglés era bastante mejor. Y y la verdad es que yo creo que pues ahí profesionalmente fue donde tuve el mayor crecimiento, ¿no? Porque de ahí, igual, luego te platicaré las causas por las que salimos de Deloitte. Nunca fue por bajo rendimiento ni nada, sino por andar en la grilla y andar con el equipo equivocado, ¿no? No equivocado, sino con el equipo que a la hora de la grilla y de todo perdía, pues te tocaba estar con los perdedores y cuello, nos corrieron a Jesús y a mí, bueno, y a varios, a muchos. Entonces, cuando salgo yo de Deloitte,
yo pongo mi despacho, junto con otro amigo Mauricio, que no sé si te acuerdas de él. Ponemos nuestra empresa y le empezamos a vender recursos y a hacer proyectitos ahí chiquitos. Estuve con él y empezó a ir muy bien, muy bien. Como al año y medio, Jesús Cuenca sale también de Deloitte con otro compañero Simon, abren su empresa también. Y en una de esas que nos juntamos, dice, oye, pues ¿para qué estamos chambeando los dos, jalando cada uno por su lado? Pues vente para acá. Ya me integré con ellos, se integró toda mi empresa y ya empezamos a trabajar. Y también nos echamos como 6, 7 años ahí trabajando con EV Partners. Y la verdad nos fue bien, no me puedo quejar. Ya no viajábamos tanto, nos divertíamos más. Ahí nos llevamos a trabajar. Ahí los llevaba a ustedes a trabajar a las oficinas. Que les ponía su computadora y ahí estaban conmigo mientras yo estaba trabajando. Y la verdad es que ahí fue una época también muy padre, ¿no? Como empresario, en donde, pues bueno, había que pagar la nómina. Llegamos a tener una nómina que costaba $300,000. Entonces, mensuales. Entonces era mucha lana y la presión era muchísima. Pues era de no dormir, ¿no? Porque pues había que pagar las nóminas, había que pagar esto, había que pagar aquello. Total, en 7 años, va ahí de subidas, bajadas, pero más o menos nos mantuvimos bien. Llegó una crisis muy fuerte en Estados Unidos y nos tocó, nos arrastró la crisis de Estados Unidos y nos endeudamos muchísimo. Ya debíamos 20 millones de pesos al banco y era un lío que no nos dejaba ni dormir. Afortunadamente otra empresa se acercó, nos compró con todo y deuda y salimos bien librados de ese capítulo. Yo en ese entonces me fui a trabajar a otro despacho. Para ese entonces ya solo quedaban 4 despachos a nivel mundial. Los demás se habían ido fusionando. Entonces uno era Price, con el que trabajé primero, el otro era Deloitte, otro era Ernst & Young, que ahí me fui como director de consultoría, y el otro era KPMG, que es el único que me falta. Y entonces ya me fui a trabajar yo a Ernst & Young, ahí estuve ya como unos 3 años. Y la verdad, pues digamos, Deloitte era como estar en el Real Madrid y Ernst & Young era estar como en el Zacatepec, ¿no? O sea, la diferencia sí era abismal. Uno muy, muy bueno y el otro muy, muy malo, ¿no? Buenos para la auditoría, ahí sí competían todos, pero para la consultoría, nada que ver. Entonces, de ahí ya salí de Ernst & Young y entonces le quise volver a hacer al empresario y y me asocié en una constructora cuyos resultados fueron nefastos. O sea, no hay nada como zapatero a tus zapatos. Me metí en un negocio que no conocía, con gente que tampoco dominaba bien el negocio y fue un desastre. Y perdí mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, después de esa, y fueron poco tiempo, un par de años nada más, que estuve ahí, hasta que dije, no, pues aquí me voy a morir. Y nuevamente Jesús Cuenca, estaba el Jan Deloitte de regreso, y me rescata y me regreso a Deloitte junto con Víctor y con todos los que nos habían corrido antes, regresamos a Deloitte. Y ya, ahí en Deloitte estuve como unos 3, 4 años. En la pandemia se hizo recorte, me llegó a mí el recorte
salí durante la pandemia y entonces anduve en otros despachos pequeñitos de otros amigos trabajando hasta que me llegó la edad de jubilarme. Afortunadamente, pues ya después de salir de Deloitte, entré en un plan que me permitió tener una pensión buena y cuando cumplí 60 años yo dije, ya no quiero saber nada de la consultoría, ya. Y ya, me jubilé y aquí estoy. Y haciendo chambitas aparte. Sí, sigo haciendo chambitas, sigo ayudándole a mis amigos, haciendo una propuesta por aquí, otra propuesta por allá, Pero ya nada formal. pero ya nada de tiempo completo. Excelente.